Él, desde un comienzo, siempre con una actitud extraordinariamente solidaria para con el Ateneo y más que para con el Ateneo, para con el Guaraní. Nos tocó hacer muchos eventos con él. Recuerdo del tiempo que todavía estaban en los medios de la popular. Habíamos hecho una inédita, un ciclo de casa número que llegó a contar muchas veces 3.000, 4.000, nunca hubo una final que se hizo con más o menos 5.000 personas. Y la cuestión era contar casos de pólvora, bombero, café, y eso no lo hubiéramos hecho si Néstor no nos hubiera acompañado entonces. Y luego muchas veces en estos reclamos que tuvimos con el tema de la enseñanza guaraní, siempre nos abrió las puertas de la mano. Así que no creo que en este caso no tenga que mencionar todo porque la vida es larga. Así como bien lo decía Lisa, el gesto que en este caso nosotros hablamos. Quiero pedir acá a Teresa Cardoso, que es canimeño, nuestra directora, junto con Nelson Ortiz, que van a hacer entregar este testimonio sincero de gratitud para vos en 30 años de Ateneo, y esto sea un testimonio también de que sos parte de nuestra casa, así como Lisa, como Lino, como niño, y que esto es simplemente una forma de decirte gracias por todo lo que nos pasaste la mano ahora. Por su agradecimiento incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní, oye, de guaraní en Jaleco, el pape, como maletere de Abañeteco, Tarapana de la Mora, Paraguay, y tantas bellas proteínas, dice. Hola, oye, para Néstor, le llamará que le pasó a maletere que la tela de cultura guaraní, la banda. Cada vez que lo publica hacer algunas cosas, por ejemplo, el Papa, no hay profesor también,
publicar, tú puedes traducir mi entera y publicar la biografía del Papa Guaraní, Najarón, Yapoa, a veces, permanentemente, yo lo voy a super ayuda, hija, lo publicaba en